Agradecemos ao Dr. Jaime Fabian Cruz Uribe e enviaremos uma lembrança e o certificado em nome da comissão organizadora. Agora convidamos os palestrantes Luiz Quadros Moreno, empresa Luiz Quadros Moreno e CIA SAS, Colômbia, e Cláudia Lúcia Vargas, gerente comercial, empresa Luiz Quadros Moreno e CIA SAS, Colômbia, com a apresentação da palestra Biofertilizantes sobre produção e qualidade de forragem e indicadores edáficos. Biofertilizantes sobre a produção, qualidade da forragem e indicadores edáficos. Mi nombre es Claudia Vargas, soy zootecnista especialista en nutrición animal. Estamos muy agradecidos con Simbras por la invitación al 10º Simposio Brasilero de Agropecuaria Sostenible y al 7º Congreso Internacional de Agropecuaria Sostenible. También con el doctor Flavio Medeiros, colaborador en este trabajo, y con el profesor Luis Quadros, zootecnista especialista en nutrición animal, y quien ha trabajado por muchos años con biofertilizantes aplicados en las praderas, donde se han medido parámetros productivos, se ha medido composición del suelo y se ha medido la población de microorganismos. Para empezar, la problemática es que hay una producción intensiva, una explotación en el suelo, donde cada vez es mayor el porcentaje de suelos erosionados, de suelos infértiles que han perdido su estructura y lavan sus nutrientes, una pérdida en la biodiversidad y en los microorganismos del suelo, y también hay una problemática en el exceso de consumo de agroquímicos, en la dependencia del petróleo y en el valor del dólar, que de alguna manera está limitando las ganancias de los productores. Otro problema es que estos agrofertilizantes químicos o agroquímicos no tiene quien los fije en el suelo, entonces gran parte de ellos se pierden, se malgasta, porque no hay quien los fije, no hay quien los convierta y quien los haga biodisponible, quien los sostenga en el suelo. Cuando nosotros inoculamos microorganismos en el suelo, cada vez se multiplican más y más sin agotarse. Caso contrario de los agroquímicos, pues que sí tienen un tiempo límite en el suelo. De esta manera, con el uso de microorganismos, estaríamos dirigiéndonos a una producción sostenible. En esta gráfica mostramos el consumo mundial de fertilizantes agrícolas. Para el 2017 se habían consumido 111 millones de toneladas de fuentes nitrogenadas, se habían consumido 42 millones de toneladas de pentóxido de fósforo y 33 millones de toneladas de óxido de potasio, para un total de 186 millones de toneladas de fertilizante químico, algo muy parecido a lo que nos vamos a consumir este año. Y aquí podríamos hablar del valor ecosistémico de los organismos fijadores de nitrógeno, que podrían estar fijando estas mismas cantidades de nitrógeno. Esta diapositiva muestra un método de pago con estiércol, ¿cierto? Un bono de pago con estiércol en 1856, donde los países como Francia, Bolivia y Perú se peleaban las minas de estiércol. Esto se llamó el conflicto del guano del Pacífico, porque allí en estas minas las aves marinas hacían sus deposiciones y era la fuente de nitrato de sodio de la época. Entonces se utilizaba para hacer pólvora y para fertilizar los suelos. Aunque el estiércol pues perdió su valor económico cuando llegó la Primera Guerra Mundial y se encontró otra fuente de nitrógeno, pero el estiércol tenía un valor económico muy elevado en los años 1800. La agricultura orgánica invita a que haya un desarrollo sostenible, a que haya más actividad biológica, a que no hayan consecuencias posteriores con los trabajos que se hagan sobre el suelo, y también al uso de biofertilizantes,
que le van a dar independencia al productor, que le va a generar ganancias en sus costos de producción y que va a aumentar la eficiencia del suelo, además de un equilibrio biótico y abiótico. Bueno, y acá el suelo, que es el protagonista de la presentación y quien lleva 3.500 millones de años evolucionando, mientras que la fotosíntesis con oxígeno apareció 700 millones de años y el Homo sapiens aparece hace 250.000 años. Entonces, estas cifras nos indican la importancia del suelo. Por otro lado, el suelo tiene dos componentes, uno anatómico y otro fisiológico. Empecemos con el anatómico. Entonces, en el anatómico vemos una superficie donde caen las hojas muertas, los animales muertos, y se van a convertir en materia orgánica que se va a llamar el horizonte A. Lo que no se fija en el horizonte A se va a ir para el horizonte B, donde están los lavados. Y en el horizonte C y D, esta parte de la meteorización, de la evolución del suelo, donde también participan microorganismos. Y en la parte fisiológica, pues podemos hablar de todas las rutas metabólicas que se generan acá. Entonces podemos ver intercambios catiónicos, una velocidad en la degradación de la materia orgánica, una fijación de nitrógeno y una fijación de carbono, que sería muy importante para disminuir los efectos de los gases invernadero. En esta gráfica está la estructura del suelo, la porosidad, que es muy importante para que se fijen las raíces, para que haya vida y espacios donde pueda habitar la mesofauna, también la microfauna. Y en esta diapositiva pues se muestra toda la biodiversidad que hay en el suelo, ¿cierto? Entonces hay microorganismos o individuos que podemos ver a simple vista. Y en esta diapositiva los vamos a ver en números. ¿Qué se conoce y qué no se conoce de las especies del suelo? Entonces, en el suelo podemos ver bacterias, hongos, protozoos, nematodos, ácaros, colembolos, termitas. Y de 1.000 millones de especies de bacterias, pues solo conocemos 5.000. Y de 7 millones de especies de hongos, pues solo conocemos 70.000. Y así, cada vez que el individuo es más grande, pues conocemos más especies, pero en la parte de los microorganismos hace falta mucho por conocer y saber su función dentro del suelo. Acá entonces vamos a hablar de los hongos, bacterias y actinomicetos. Las bacterias están en mayor población en el suelo, más o menos de 10 a la 7 por gramo de suelo está su población. De acá podemos encontrar bacterias autótrofas, heterótrofas, fijadoras de nitrógeno como las Azotobacter, que pueden fijar 40 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Están las Pseudomonas, los Rhizobium, y luego vienen los actinomicetos en menor población. Son muy buenos para degradar celulosa, hemicelulosa y lignina, para hacer antibióticos. De acá pues, son muy conocidos los streptomyces, también para generar ácidos orgánicos, son muy buenos. Y luego en menor población están los hongos, que también son muy buenos para degradar celulosa, hemicelulosa y lignina, para convertir azúcares en alcohol y que es fuente de energía de otros microorganismos. También son muy buenos para movilizar fósforo y nitrógeno, como lo hacen las Aspergillus y las micorrizas. Esta gráfica también muestra la biodiversidad. Y entonces luego de los microorganismos vienen los protozoos, que ya tienen flagelos, tienen capacidad de moverse por acá en el suelo y de controlar la población de estos individuos. Luego vienen los nematos, muy importantes para la estructura del suelo. También tienen un valor ecosistémico elevado
en el caso de las lombrices por convertir el suelo, por transformarlo. Vemos individuos que viven una fase de su vida dentro del suelo, como las larvas de los escarabajos, que luego van a ir a la superficie. Hay moscas, arañas, lombrices, otros insectos, y incluso podríamos poner acá un humano que también hace parte de la biodiversidad del suelo. Y en esta gráfica pues mostramos que las lombrices pueden hacer que su suelo sea 3 veces más nutritivo. ¿Por qué? Porque en este suelo testigo se comparó contra un suelo que tenía 6 lombrices por litro de suelo y se observó cuántas partes por millón había de cada nutriente. Entonces vemos un aumento significativo en partes por millón de nitrógeno, de calcio, de potasio y de magnesio. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas de usar los biofertilizantes? Una es que vamos a inocular el suelo, ¿cierto? Vamos a tener microorganismos trabajando para nuestra producción. Cuando hay más biodiversidad de microorganismos, pues se controlan los patógenos, ¿cierto? El problema que se presenta en los monocultivos, ¿no? Empieza una sola especie y pues la acaba. Entonces, en la biodiversidad hay control de estos patógenos. Vamos a inocular minerales, aminoácidos, levaduras, se van a hacer los nutrientes más digestibles para las plantas, van a evitar el lixiviado porque hay quien los mantenga, quien los sostenga en el suelo. Otra cosa es que no se forman gases tóxicos ni malos olores si están bien hechos, y se facilita el manejo. El transporte se disminuye. ¿Por qué? Porque se va a evitar la dependencia que tenemos hacia los insumos químicos, ¿cierto? Vamos a utilizar productos propios de la finca o del sistema productivo. Generalmente se usa estiércol, harinas de lodo, harinas de roca también se han utilizado, o material muerto, material vegetal muerto. Y lo otro es que pues el precio del estiércol ya para estos años es muy bajo, ¿no? Entonces, y además es propio. Estas serían las ventajas de fabricar nuestros propios abonos orgánicos fermentados. De esta manera le daría paso al profesor Luis Cuadros para que nos explique los resultados obtenidos de los trabajos hechos con biofertilizantes. Un cordial saludo a los organizadores, a los asistentes y a los patrocinadores de este 10º Simposio Brasilero y 7º Congreso Internacional de Agropecuaria Sostenible. Igualmente también queremos agradecer con Claudia Vargas, mi socia y compañera de presentación, al doctor Fabio Medeiros, por la invitación a participar en este evento y por los aportes y participación en el desarrollo de este trabajo. Inicialmente quiero comentarles que los biofertilizantes, en su preparación utilizamos estiércol de animales mezclados con fuentes de energía, proteína, vitaminas, minerales y microorganismos. Este, que es una formulación de alguno de los experimentos realizados, lo voy a aprovechar para comentarles, pues, como ya vimos anteriormente, que era en un medio acuoso, donde el agua es el mayor componente. Requerimos agua potable, por lo cual es necesario dejar airearla un par de días para permitir que se evapore el cloro que se utiliza para potabilizarla normalmente. También vamos a utilizar estiércol de diferentes animales. Hay que decir que según el tipo de preparado que queramos hacer, podemos utilizar estiércol de animales rumiantes tipo vaca, tipo cabra, tipo oveja y cualquier otro rumiante para la elaboración de caldos anaeróbicos, mientras que para los caldos aeróbicos vamos a utilizar
excretas de animales herbívoros como el caballo, como el conejo, o excretas de animales monogástricos como el pollo o como la gallina. Estas excretas deben ser de animales sanos, deben ser frescas, de animales que no hayan sido tratados con antibióticos al menos en los últimos 3 meses, y ojalá que no les haya dado el sol. Estos microorganismos presentes en el estiércol son fotolábiles, por lo cual hay que evitar la incidencia del sol sobre ellos. En cuanto a los minerales utilizados, los más utilizados son las cenizas de leña de árboles nativos no olorosos. Hay que decir que cuando se utilizan estos árboles olorosos tipo ceniza de eucalipto, ceniza de pino, ellos tienen un efecto microbicida, pues que es contraproducente a lo que buscamos, que es reproducir los microorganismos. Ya en cuanto a la fuente de proteína, la más utilizada es la leche, pero se puede utilizar yogur, kumis, suero de queso, harina de carne, harina de sangre, concentrado de terneros, y puntualmente concentrado de terneros, que en teoría no contiene antibióticos y tiene un muy buen aporte proteico y de otros nutrientes. E igualmente, como fuentes de energía, se utiliza la melaza, que se puede también utilizar acompañada o reemplazada por glicerol, por harina de cereales, por subproductos de la industria panelera como el melote, la melachaza, la panechaza, y en general cualquier producto rico en almidones o en azúcares nos sirve de fuente de energía. Aquí hay que decir que no hay nada escrito sobre los biofertilizantes. Nadie tiene la verdad. Entonces el mensaje y parte de la intención de rescatar y mostrar estos resultados es motivarlos a que se atrevan a innovar, a cambiar estas fuentes, a mezclarlas, pero sí es muy importante que anoten que utilizan los resultados y que ojalá utilicen mediciones acompañadas de un método estadístico que permita replicar estos resultados. Entonces ya saben, adelante, esto nadie tiene la verdad, hay una fuente de opciones para trabajar con estos productos. Aquí observamos un biofermentador que no es otra cosa que una caneca de 55 galones donde se depositan los componentes del producto a fabricar. Aquí, como ustedes observan, estiércol de bovino, nos dice que vamos a preparar un biopreparado, me perdonan la redundancia, anaeróbico. Y entonces, como estamos simulando lo que sucede en un rumen, lo primero pues que no hay oxígeno, lo segundo que hay producción de gas, por lo cual requerimos de una válvula para permitir la salida de estos gases. Esta válvula va conectada a un recipiente con agua que permite visualizar las burbujas de gas y nos permite determinar cuando no hay producción de estas burbujas, indicándonos que ya la fermentación ha terminado. Normalmente esto sucede alrededor de los 21 días y sucede porque se agota uno, varios o todos los ingredientes que se han utilizado para la preparación. Esta manguera es indispensable porque si no explota, se imaginan el reguero, entonces es indispensable la utilización de esta válvula de escape de los gases. Esta diapositiva la traigo para que veamos la principal diferencia entre una preparación aeróbica y una anaeróbica, y es la tapa. El producto aeróbico requiere oxígeno, la presencia de aire, por lo cual no tiene tapa, mientras que el anaeróbico no necesita, y si le da el aire se descompone, por esa razón va tapado. Y repito, es muy importante la presencia de la válvula para evitar accidentes. Aquí vemos el primer trabajo realizado hace más de 15 años, se realizó en el municipio de Silvania, trópico medio, 1800 metros sobre el nivel del mar, alrededor de
de 20, 22 grados Celsius. Posteriormente nos desplazamos al municipio de Cibate, trópico alto, yo diría que 3.000 metros sobre el nivel del mar, una zona papera, productora de fresa también y de papa, una zona bastante agrícola, muy cercana a Bogotá. Y en este caso pues trabajamos con excretas de conejo, cabra y oveja. Posteriormente tuvimos la referencia que la adición de vitaminas mejoraba la respuesta de los pastos a la aplicación de los biofertilizantes. Entonces pusimos un tratamiento con y sin vitaminas. Luego pudimos desplazarnos hacia la Amazonía colombiana, al departamento del Caquetá, en el municipio de Curillo, donde se desarrolló un trabajo con pasto braquiaria. Luego a esto quisimos comparar la diferencia que podría darse con los diferentes excretas. Aquí utilizamos de monogástrico, de rumiante y de herbívoro. Ya después queremos comparar el efecto de los biofertilizantes contra las micorrizas. Este es otro trabajo ya desarrollado en Fusagasugá, trópico medio, 2.600, 2.700 metros sobre el nivel del mar, 20, 22 grados Celsius de temperatura. Ya al final se desarrolla un trabajo en la Universidad Agraria con una mezcla de reygrases, donde básicamente lo que se cambia es la fuente de minerales y se utilizan harinas de roca y lodos de laguna, repito, como fuente de minerales, en el trópico alto, municipio de Sesquilé. En todos los trabajos se determinaron en el suelo la cantidad de calcio, nitrógeno total disponible, el pH, el fósforo, y digamos que en todo ello se desarrolló un análisis completo del suelo. También se determinaron las unidades formadoras de colonias de hongos, bacterias y actinomicetos, algo que generalmente nadie hace, ni los agrónomos, ni los profesionales del agro, los agricultores, ni los ganaderos tampoco lo hacen. Quiero mostrarles pues la importancia de esto y ojalá lograr que cotidianamente, cuando se solicita el análisis físico-químico, también pidamos la parte microbiológica del análisis de suelos. En el forraje se determinó la biomasa en kilogramos por metro cuadrado de forraje verde o en toneladas por hectárea de forraje verde. Y en cuanto a la composición bromatológica de los forrajes, se determinó los porcentajes de materia seca, humedad, proteína, calcio, fósforo. Y en el último trabajo se utilizó el fraccionamiento de proteína y carbohidratos de Cornell. Esta diapositiva pues la traigo para mostrarles que en todos los trabajos hubo 5 tratamientos, e igualmente en todos los trabajos hubo 3 repeticiones. El tamaño de las parcelas varió, uno va haciendo el aprendizaje. Inicialmente teníamos parcelas de 3 por 5 metros, aquí en este caso tenemos de 5 por 5. Importante observar que en todas se deja un espacio suficiente para evitar el efecto de borde. Digamos que en los últimos trabajos ya aprendimos más y utilizábamos parcelas de 10 por 10. En todos los trabajos se utilizó obviamente un diseño experimental, pero solamente en este utilizamos el completamente al azar. En los demás, en todos se utilizó un diseño de bloques completos al azar. En este caso y en todos los trabajos se comparó contra un testigo absoluto sin fertilizante y contra urea, que es el fertilizante que normalmente se utiliza en los pastos en Colombia. Sin embargo, durante una de las sustentaciones, uno de los jurados comentaba que podía haber un sesgo a favor de los biofertilizantes, ya que estos aportaban no solamente nitrógeno, como es el caso de la urea, sino que también
nos daban el famoso NPK, magnesio, sodio y otra gran cantidad de nutrientes que, como ya les mencioné, podrían sesgar los resultados. De tal forma que en el último trabajo, tratando de subsanar este inconveniente, utilizamos un abono comercial compuesto. Todos los trabajos, no todos, en algunos, ya los finales, medimos la cantidad de unidades formadoras de colonias, básicamente con cultivo en superficie, agar papa para hongos, agar nutritivo para bacterias y agar almidón amoniacal para los actinomicetes. En el suelo se utilizó el método de Bray 2 para determinar fósforo en partes por millón. El acetato de amonio 1 normal fue el método utilizado para la determinación de calcio en 1000 equivalentes por 100 gramos, y el método de Kendall lo utilizamos para determinar el porcentaje de nitrógeno total. Los análisis bromatológicos, la proteína se utilizó el método de Kendall, la fibra bruta por Van-Suss, el extracto etéreo el método de Solex, cenizas por calcinación a 600 grados Celsius, la biomasa se determinó mediante una balanza electrónica y la materia seca mediante evaporación de la muestra a 100 grados Celsius. Entre los microorganismos encontrados, una colaboración que nos hizo Colinagro en ese entonces, encontramos lactobacillus, azobacter, lactococcus, pseudomonas, actinomices también. Ya en la composición química de los suelos y física, quiero mostrar esta diapositiva para dos cosas. Una, para mostrarles que realmente la diferencia en composición entre uno y otro biopreparado es muy poca. Y lo segundo, pues los métodos analíticos utilizados para determinar la composición física y química de estos preparados. Básicamente carbono orgánico por el método de Wycliffe-Back, el nitrógeno se utilizó digestión, colorimetría se utilizó para la determinación del fósforo, básicamente P2O5, potasio se determinó fue KO2, y tanto para potasio como para calcio, magnesio, manganeso, cobre, hierro y zinc se hizo por absorción atómica. Se utilizó el potenciómetro para determinar el pH de las preparaciones y la densidad se determinó mediante un pignómetro. Esta diapositiva la traigo básicamente para contarles que los trabajos todos se desarrollaron durante 3 cortes. En Colombia, dependiendo de la ubicación geográfica, básicamente el clima, estas rotaciones, digamos que pueden estar cercanos a los 50 días en climas cálidos y alrededor de 40 en trópico alto, clima frío. Y entonces vemos acá algo muy curioso, y es como incluso en el control, en el tercer corte y segundo corte respecto al primer periodo, hay un incremento hasta del 32%. La explicación de esto básicamente es que casi en todos los trabajos fueron planteados para cogerlos al final del verano y comienzo de las lluvias, pues para tener unas condiciones favorables que se ven reflejados en estos resultados. El contenido de minerales del suelo, básicamente encontramos diferencias estadísticas altamente significativas respecto al testigo en el contenido de nitrógeno. Aprovechar aquí para destacar cómo la urea, una fuente concentrada de nitrógeno, nos produce en el suelo las mismas o muy parecidas, no hay diferencia estadística, concentraciones de nitrógeno en el suelo. Encontramos diferencias altamente significativas en el magnesio, en el sodio, en el hierro, en el manganeso, en el boro, y en el cobre encontramos que los microorganismos de los biofertilizantes anaerobio y aerobio, igualmente la gallinaza, reducían las cantidades de cobre respecto al testigo y donde se utilizaba la urea como fertilizante. En cuanto a los costos, vemos que las preparaciones microbiales en promedio tenían o tuviesen un costo de 61.800 pesos, mientras que
la urea tiene casi el doble de costo. En el caso de la gallinaza, esta cifra hay que tener en cuenta que esa aplicación en teoría dura un año, por lo cual hay que diferir esos costos y al hacerlos da un valor intermedio entre el costo de los biofertilizantes y de la urea como tal. Aquí quiero mostrar una adaptación que hace la tesista para cumplir con uno de los requerimientos de los biopreparados, que es que se deben agitar diariamente. Entonces, en el caso de las canecas de 55 galones con el fertilizante anaerobio es muy dispendioso destaparlo todos los días, batirlo, ¿sí? Agitarlo, de tal forma que en este tipo de recipientes fácilmente usted lo alza, lo agita o incluso sin alzarlo lo puede agitar y cumple con el requerimiento. Aquí vemos a Yasmín colando el caldo para aplicarlo con la fumigadora de espalda. Hay que decir que antes de la aplicación hay que repotenciar el caldo, que no es otra cosa que adicionarle la fuente de minerales, de proteína y de energía para permitir que los organismos, una vez adicionados al suelo con la fumigadora, tengan nutrientes para sobrevivir durante el tiempo que precisan para penetrar en el suelo. Es importante tener en cuenta que el grado de humedad del suelo favorece o no la colonización del suelo por parte de estos microorganismos. Aquí ya vemos la aplicación, vemos la recolección de muestras de forraje para determinar la producción de biomasa y realizar los análisis bromatológicos. Aquí ya vemos el desarrollo en el laboratorio para obtener estos resultados. Traigo esta diapositiva para ver algo muy curioso y es ver cómo la ovinaza, si observamos, tiene un contenido de minerales bastante diferente, mucho más bajos que la conejaza o la caprinaza, excepto acá en lo que tiene que ver con el hierro. Pero si observamos, por ejemplo, la cantidad de proteína, el porcentaje en el pasto, los resultados son similares, tanto en el primer corte como en el segundo como en el tercer corte, sugiriendo de que no solamente es la composición mineral, sino de pronto también el tipo y cantidad de microorganismos presentes en las diferentes excretas los que generan estos resultados. Aquí vemos pues el porcentaje de proteína y quiero mostrar cómo todos los biofertilizantes y el biofertilizante químico producen diferencias estadísticas altamente significativas respecto al contenido de proteína en el pasto comparado con el testigo. Aquí ya vemos la producción de forraje verde por biofertilizante y vemos cómo en todos el testigo produce menos forraje con diferencias estadísticamente significativas, y entre los biofertilizantes no hay diferencias estadísticas. Miremos acá los similares que son la respuesta en cuanto a kilogramos de forraje verde de la urea y el estiércol de oveja. En cuanto al muestreo, vemos que en todos los trabajos el último muestreo siempre tuvo mejores resultados. Ya lo comenté, en casi todos estos trabajos tratamos de que el comienzo del trabajo coincidiera con el final de la época seca y el comienzo de las lluvias, buscando pues obviar la necesidad de riego. Y consecuencia de esto vemos como el último muestreo fue mejor, pero también hay que comentar acá en el caso de los biofertilizantes un efecto de acumulación de los microorganismos. Mi desarrollo profesional, conozco ganaderías con visitas a campo donde ya llevan más de 6, 7 años aplicando biofertilizantes y entonces ya empiezan a alargar la aplicación
cada 2 pastoreos, cada pastoreo, mientras que cuando se utiliza fertilizante químico, pues la planta toma todo lo que le aporta y cada pastoreo hay que volver a fertilizarlo. En cuanto a los costos de la elaboración de biopreparados, este ya otro cálculo, vemos en este trabajo cómo los biopreparados en promedio tenían un costo de 13.800 pesos en ese entonces, contra casi 4 veces el costo de la fertilización con urea. Ya al final desarrollamos este trabajo donde hay varios cambios, se aumenta el tamaño de las parcelas, se utiliza un pasto mejorado, una mezcla de raigrases y se utilizan 2 fuentes diferentes de aporte de minerales, básicamente harina de rocas y lodo de laguna, dado pues que en el sitio donde se desarrolló el trabajo había la presencia de lagunas alrededor de esta explotación. Lo otro que se hizo fue que se aplicó el sistema de Cornell para la determinación de proteína y carbohidratos en este trabajo. Aquí vemos pues el tipo de reigras que se utilizó, que es el Tetrablen 260, una mezcla comercial con un reigras híbrido tetraploide, un manual tetraploide, pasto azul, un 10%, y un 5% tanto de trébol blanco como trébol rojo. En 1898, Julius Hansel publicó un libro llamado Panes de Piedra. Él también era panadero y era agricultor, y entonces disponía de un molino donde molió y pulverizó las harinas de roca para aplicarlas en el suelo con unos resultados espectaculares. Este libro cayó en el oscurantismo durante mucho tiempo, y digamos que tan solo a finales del siglo pasado, 1980, 75, fue rescatado esto, y pues con esta información se planteó el nuevo trabajo utilizando las harinas de roca. Igualmente en este trabajo se tomó la referencia de lo que hacían los aztecas en el siglo XII o XIII, cuando en la escasez de agua aprovechaban los lodos y las tierras circundantes a los cuerpos de agua para cultivar en esto que conocen con el nombre de chinampas, con unas producciones espectaculares, especialmente de maíz, lo que permitió plantear estas alternativas como fuentes de minerales en este trabajo de investigación. Aquí vemos pues que son los mismos componentes, solo varía el que sea harina de rocas o lodo de laguna. Aquí está uno de los tesistas aplicando el preparado. Aquí vemos la distribución de los tratamientos. Como les comentaba, ya el tamaño de las parcelas aumentó a 10 por 10. Se mejoró el espacio entre las parcelas para evitar el efecto de borde a 5 metros. Igualmente, como en todos los anteriores, se comparó contra un testigo, se comparó contra caldos microbiales con harina de roca o lodo sedimentado y contra un producto comercial, en este caso potreros, que como ustedes observan ahí, tiene 31% de nitrógeno, 8% de fósforo, 8% de potasio, 2 de magnesio y 3 de azufre. Aquí vemos una panorámica de la distribución de las parcelas y aquí los resultados. Entonces encontramos que en los hongos, los biopreparados, ya sea con harina de roca o con lodo de laguna, encontramos que la cantidad de unidades formadoras de colonias fue muchísimo mayor cuando se utilizaban estos biopreparados comparados contra el químico, el producto comercial que acabo de mostrarles, y contra el testigo. Pero miremos ya en las bacterias, hay la misma tendencia, los biopreparados producen una mayor cantidad de bacterias,
inmensamente diferente, pero es importante mirar acá cómo la utilización del producto químico en casi todos los trabajos produjo una disminución, en este caso numérica, respecto al testigo, pero es importante tener en cuenta esto cuando pensamos en el manejo de los suelos, en que el suelo es un ser vivo y en la responsabilidad que debemos tener en el manejo de ese suelo, pretendiendo dejar un suelo igual o mejor del que estamos utilizando en las diferentes producciones. En cuanto a los actinomicetos, es la misma tendencia, los biofertilizantes, pues las poblaciones son mucho mayores y en el caso del químico también reduce respecto al testigo estas poblaciones. En cuanto a la composición de los suelos, vemos que en el caso del calcio no se presentaron diferencias estadísticas. En el caso del fósforo, vemos como el suelo tiene bastante fósforo, pero no se utiliza, ¿no? Y lo mismo en el caso del fertilizante químico, vemos también que hay una utilización no igual a la de la biorroca, y aquí el biolodo nos da unos resultados difíciles de explicar definitivamente. En cuanto al nitrógeno, no hay en este trabajo diferencias significativas, e igualmente en el pH no se presentaron diferencias. Ya en cuanto a la composición química del pasto, podemos observar que se encontraron, los 3 asteriscos son diferencias altamente significativas, los 2 asteriscos diferencias significativas. Vemos que en todos los parámetros hay diferencias, excepto en la celulosa, y vemos que no hay diferencia significativa tampoco en la digestibilidad in vitro de la materia seca. En cuanto a la producción de biomasa en este trabajo, vemos cómo el testigo produce casi la mitad de toneladas de forraje verde por hectárea. Igualmente, aquí ya en la materia seca las diferencias no son tan marcadas, pero sí hay una gran diferencia respecto a la utilización de fertilizante químico y de biolodo y roca. Hay diferencias estadísticas. Ya en cuanto al costo anual del mantenimiento de una hectárea, en el caso de fertilizante químico, repito, nitrógeno 31, fósforo 8, potasio 8, magnesio 2, azufre 3, el costo del mantenimiento anual por hectárea es de 908.500 pesos, en el caso de los biofertilizantes 102.200 pesos. Entonces este ya es uno de los argumentos para motivar a la gente a la utilización de esta alternativa en la producción de pastos. Aquí tengo un compilado de todos los trabajos, yo voy a aprovechar para tratar de hacer un pequeño resumen. Entonces vamos a ver que trabajamos bobinasa, micorriza, sequinasa, uria, avestruzasa, humus, bobinasa, uria, conejasa, caprinasa, uria, ovinasa, fertilizante químico, fertilizante con biorroca, equinasa, bobinasa más vitaminas, bobinasa más vitaminas, bobinasa, equinasa, pollinasa, uria, y en este otro aerobio, anaerobio y uria. Entonces miremos, pues básicamente son los mismos resultados que ya les mostré anteriormente. Y entonces vamos a las conclusiones. Vemos que los fertilizantes de síntesis química no favorecen la proliferación de microorganismos del suelo y afectan especialmente las bacterias del suelo. La otra conclusión es que la biomasa de forraje verde no presenta diferencias estadísticas entre el químico y el biofertilizante, pero sí hay diferencias numéricas a favor del químico. Y este tal vez es un problema grave en cuanto a la adopción de esto por parte de los ganaderos. Ellos siempre miran en números y entonces para ellos un aforo
de diferencias de 600, 700 gramos por metro cuadrado, lo consideran muy alto y en cierta forma impiden que ellos adapten esta tecnología que, como ustedes vieron, estadísticamente son muy similares los resultados. Aquí la otra conclusión es que se debe medir, tal vez es una recomendación más bien, se debe medir cotidianamente las unidades formadoras de microorganismos en los análisis de suelos. La otra conclusión es que la producción de materia seca respecto al testigo se aumentó con diferencias estadísticamente significativas. Y finalmente vemos que los pastos con biopreparados producen porcentajes de proteínas cercanos al 14%, mostrando la posibilidad de utilizarlos en la producción de carne y leche en ganado, en ovejas, en especies consumidoras de pastos. Los biofertilizantes generan un mayor retorno económico. Los biofertilizantes son una alternativa válida para recuperar, mejorar y mantener las poblaciones de microorganismos de suelos. Esta debería haber sido la primera conclusión. Y la final, que más bien la vamos a tener como un corolario de toda esta información, es que nadie tiene la verdad sobre los biofertilizantes. Atrévase a innovar, cambie, mezcle componentes, anote y comparte la información y ojalá utilice un diseño estadístico que permita validar y replicar estos resultados. Aquí está la bibliografía que contiene los trabajos utilizados para presentar estos datos. Y finalmente, pues quiero agradecerles a ustedes su atención y su tiempo muy valioso. En esta están tanto la dirección y los teléfonos de Claudia de Míos y de nuestra compañía. Olvidaba comentarles, Luis Cuadros Moreno y compañía es una empresa dedicada a la nutrición animal. Se podría decir que casi estamos especializados en la nutrición de rumiantes. Además de eso, pues comercializamos materias primas para la alimentación de rumiantes y trabajamos con un producto que es la cal líquida, con la cual ahorita estamos teniendo unos muy buenos resultados. Simplemente les voy a comentar que 10 litros de cal líquida reemplazan una tonelada de cal, lo que facilita y reduce los costos de transporte inmensamente. Nuevamente les agradezco mucho su atención y mil gracias. Agradecemos a Luis Quadros Moreno e Cláudia Lúcia Vargas e enviaremos uma lembrança e o certificado em nome da comissão organizadora. Agradecemos a todos os presentes desse primeiro dia de Simbras e lembramos a todos que as atividades retornam amanhã, dia 17, às 8h30 da manhã, com diversas palestras. Desejamos a todos uma boa noite.